que te quería preguntar era, Dilma Rousseff intervino sobre este sistema, vos lo mencionás de manera elogiosa, para tratar de frenar un poco esa distribución de fondos que hacía el Congreso después de este fallo de la Corte Suprema. Sí. Dilma toma algunas medidas para tratar de encauzar esto que ya se ve, ¿no?, como problemático. En concreto, todo empieza un poco a desmoronarse cuando Dilma saca a algunos directores de Petrobras, ¿no? Ella había sido había sido presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras, conocía bien a fondo quiénes estaban, ¿no? Cuando empieza esta limpieza de algunos funcionarios de algunas estatales, al propio Eduardo Cunha, que había pasado por algunas, ¿no?, empieza, no solo a Eduardo Cunha, sino a buena parte del PMDB, empieza a tener cierto, digamos, mala relación con Dilma, ¿no? ¿Eran los aliados? Eran aliados en ese momento. Ellos van a la elección de la misma fórmula, claro. Dilma y Michel Temer, que era del PMDB, ¿no? Entonces el PMDB empieza a conspirar contra la presidenta un poco por ciertos sinsabor que genera que Dilma apunte con el dedo, este y este tienen que ir por manejos espurios, digamos, claro, ¿no? Claro. Lo curioso es que estos que Dilma saca, estos directores, son los que se convierten en los informantes y arrepentidos de la causa Lavallato, ¿no? Entonces, es medio ¿no? En la causa contra Lula. En la causa, claro, de Lavallato, que es la investigación esta enorme, ¿no? Lavallato es el lavadero de auto, ¿no? Sí, lavadero de auto. De Petrobras, ¿no? Que se conoce también como causa Odebrecht, ¿no? Digo, todo ese escándalo de corrupción empieza con las declaraciones de alguien que había sido sacado por Dilma, ¿no? Entonces, uno puede ver que también ese fue una investigación judicial motivada por ciertos personajes bastante oscuros de la política, ¿no? Dilma, entonces, hace estas separaciones, y eso disculpa, que es un poco también querer retomar para el Poder Ejecutivo una cuota de poder que tenía el... Sí, y mostrar cierta firmeza y cierto carácter. Bueno, eso no se lo perdonaron, ¿no? No se lo perdonaron, y después hubo otras medidas contra algunos grupos económicos de la electricidad, contra algunos bancos privados, ¿no?, que tampoco se los perdonaron. Entonces fue también Dilma juntando enemigos, ¿no?, de la clase política, de la clase económica, de factores económicos, y eso ya para el 2014-2015 se presenta muy problemático, ¿no? Y además Dilma no tenía la relación con la gente, digamos, con el pueblo, se puede decir así, que tenía Lula, no tenía el carisma. No tenía carisma, tenía otro perfil, pero no tenía el carisma que tenía Lula. Sobre todo, este primeros gobiernos de Lula, que realmente logran armonizar intereses que son muy complejos, ¿no? Tanto la economía como la política brasilera son muy complejas en su unidad, ¿no? Vos tenés sectores de punta en Brasil, ¿no?, y sectores casi de trabajo esclavo, ¿no? Y tenés políticos súper clientelistas, y tenés también políticos muy bien formados, ¿no? Tenés una variedad propia de un país tan enorme, ¿no?, tan complicado. Entonces, en el 2015, digamos, se conjugan estos factores que estamos hablando, la amenaza esta del impeachment, que se ejerce sobre todo los presidentes, el regionalismo la dificultad de alinear las fuerzas, las alianzas con el PMDB, y la intervención de Dilma para tratar de modificar este reparto de fondos que había del Congreso. Claro, en realidad... Sí, querías... No, digo, todo eso se conjuga para es casi como la tormenta perfecta. Claro. Es casi construir la tormenta perfecta, porque y por eso el que conspira permanentemente es el vicepresidente del PMDB, es Eduardo Cunha del PMDB, y la mayoría del resto de los políticos de ese partido. Por eso uno puede hablar, bueno, es un golpe construido desde el Parlamento contra la propia presidenta, ¿no?
el Parlamento con intereses económicos, no simplemente la clase política resentida, sino también expresando intereses que van en contra del programa de Dilma. Ajá. Y bueno, después asume Michel Temer, Sí. que es un paquete de medidas ultra neoliberales Sí. y persecuciones políticas. Sí. Y ahí es muy interesante que vos mencionás que con la llegada de Bolsonaro, o sea, ¿y Temer cómo se relaciona con este sistema de partidos, digamos? Este presidencialismo de coalición. No, bueno, Sí. eso es interesante. Temer, que siempre fue un político del PMDB, fue también el presidente de la Cámara en el gobierno de Fernando Enrique. Así que Temer tenía conocimiento un poco de cómo se maneja esto, y si el golpe lo hace el PMDB y él siendo el partidario o afiliado al partido, presidente del partido, ¿no? Entonces él más o menos controla por un tiempo esa legislatura, ¿no? Con sus estratégicos personajes que le hacen esa. Pero hay que decirlo porque es el mismo mandato el que saca ¿no? El mismo mandato de diputados y senadores el que saca a Dilma que el que queda con Temer, ¿no? O sea que podría uno decir, bueno, ahora van a seguir y lo van a apoyar. Pero no fue tan así tampoco. Le costó a Temer vehiculizar algunas propuestas, ¿no? Pero buena parte del plan de ajuste que sí Temer hace de forma muy, muy absurda en algunos casos, plantea una ley presupuestaria por 5 mandatos, ¿no? Eso, de 20 años que no puede aumentar el gasto exactamente, social. no se puede aumentar el gasto social, ni en educación, ni nada. Bueno, que ahora rige eso, ¿no es cierto? Claro. Rige, estamos en el gobierno. Y de hecho tiene consecuencias sobre la economía brasileña porque está... Sí, está planchada, depresivo, está claro. planchada. Pero además Temer, además de hacer estas medidas al gusto, digamos, de esos sectores económicos que se habían lanzado a presionar sobre Dilma, también realiza otras modificaciones institucionales que son tan problemáticas como esa, que es abrir la puerta a la aparición de los militares en la escena política, ¿no? Eso es un dato casi como muy curioso para la región, ¿no? Que es la aparición de militares en puestos de gestión, ¿no? Lo pone a un militar como ministro, como no había pasado nunca, ministro de Defensa. Empieza con las intervenciones federales en materia de seguridad pública, como el Estado de Río de Janeiro, y empieza a haber, ¿no? todo Eso quiere decir, disculpa, que la seguridad de Río de Janeiro la maneja el ejército. El ejército, sí. Con un grado de independencia fuerte en relación al control civil, digamos. Sí, ningún control. Sin ningún claro, control. Con un ministro de defensa que claro, es el militar. Exactamente. Además de las cuestiones económicas, ¿no? Porque empieza la privatización de Petrobras, el pliego, entre comillas, porque no es muy, muy claro, por Embraer, ¿no? La fábrica de aviones, por Electrobras, ¿no? Todo eso se empieza con Temer, ¿no? Este proceso de privatizaciones, un paquete muy grande, muy extenso. Algunas se llevan adelante, todavía otras están en curso. Además de la cuestión del ajuste y además de la privatización, toda una estructura institucional que hace a un carácter más represivo, ¿no? Más represivo, militarizado y abriendo el espacio también para un lenguaje político, ¿no? Que no es casualidad que Bolsonaro pueda surfear sobre ese, ¿no? Sería impensable Bolsonaro sin Temer, ¿no? Sería impensable por cómo de alguna forma Temer prepara el terreno sociopolítico para la llegada de un personaje tan curioso también para la historia latinoamericana, ¿no? Nefasto, ¿no? Sí, siniestro. Pero digo, siniestro. Nada surge Claro. de un pase de magia, sino por una secuencia. El gobierno de Michel Temer, el interinato el periodo que de suplemento al mandato de Dilma, va a quedar registrado porque ese realmente es un gran retroceso, Que no hay que olvidar que Argentina fue el único país y primero en reconocer a Michel Temer, ¿no? ¿Y cómo entonces funciona Bolsonaro en este armado político o cómo logra él construir sus apoyos, digamos? Claro. Bolsonaro también viene de Río de Janeiro, ¿no?
y con varios mandatos. O sea que Bolsonaro participa, es uno de los que vota, es un voto recalcitrante a favor de la destitución de Dilma, ¿no? Se fue convirtiendo en eso también, en una especie de diputado característicamente opositor a Dilma. En recordado su justificación en el voto, porque... De la tortura, ¿no? La defensa de la tortura. Celebra el mismo personaje siniestro que había torturado a Dilma, ¿no? Carlos Brillante Ustra. Bueno, Bolsonaro entonces se va posicionando como un halcón, como un duro dentro del Parlamento, contra el Partido de los Trabajadores, contra Dilma, contra Lula. Y todo ese clima de desconcierto institucional, fragmentación institucional también, porque las provincias durante la época Temer empiezan a tener muchos problemas presupuestarios, ¿no? Hay varias provincias, por lo menos 4, pero una importante, que es la provincia de Río Grande do Sul, donde es Porto Alegre, que no pueden pagar los salarios, ¿no? Hubo una especie de problema importante ahí, en Río de Janeiro también, ¿no? Catástrofe financiera, llamaron varias figuras, todo por este ajuste ortodoxo planteado por Temer. Bueno, en ese contexto de descalabro económico, la mayor recesión desde los años 30 en Brasil, aparece este personaje, ¿no? Que viene del Congreso, que viene con ese discurso duro y que además es militar, ¿no? Y entonces entronca con el espíritu de los tiempos también, ¿no? Claro, la agitación social por el ajuste, sí, más el grado de represión del gobierno. Sí, además sí, de represión, pero de construcción de una especie de orfandad, ¿no? Una especie de orfandad de la política como algo completamente nefasto, ¿no? Eso es un poco el diagnóstico y la insistencia de Temer para la etapa. Y aparece Bolsonaro, que también va a tener que ser estudiada la campaña como llega Bolsonaro a ser presidente, porque bueno, se subió sobre todo sobre la impugnación de Lula, ¿no? Fue necesario eso, Lula... Iba primero en las encuestas. Que iba primero en las encuestas, y fue necesario también una especie de libertad para la violencia política, ¿no? Libertad de arriba para abajo, el gobierno Temer, porque la campaña de Bolsonaro, uno puede decir la cuestión de los WhatsApp o la campaña en redes sociales, pero después también se construyó con episodios de violencia social bastante significativos, ¿no? Entonces, todo eso fue generando una especie de circunstancia muy particular para la escena electoral, ¿no? Al mismo tiempo Lula en prisión, los poderes, ¿no? La justicia también, ¿no? Presionando sobre esto y no diciendo nada sobre las arbitrariedades dentro de la campaña. Ajá. Y vos mencionás que al contrario de lo que parecía, digamos, lo que él prometía en su campaña, lo que ofrecía el sistema político, esta figura fuerte, una vez elegido presidente, tiene dificultades para controlar, digamos, los diferentes sectores que reunió. Y llamás a eso semipresidencialismo. Claro. Inestable. Digamos. Sí, también todo, no sé. Pasa que si uno lo compara, ¿no? Como a veces en muy poco tiempo una mujer honesta, con una biografía política bastante interesante, como Dilma, ¿no? Con todo lo que tuvo que atravesar, con todo cómo ella se construyó también, a un personaje, ¿no? Como Bolsonaro, uno tiene que encontrarle alguna explicación. La explicación tiene un poco que ver con esto, ¿no? El golpismo, ¿no? Entender que fue un golpe, entender cómo se desestructura todo. Bueno, eso generó toda una plataforma sobre la cual aparecen las bravuconadas de Bolsonaro, ¿no? Las bravuconadas, las frases sin ningún tipo de justificación, ¿no? Y fue andando. Y una vez que es elegido presidente, Bolsonaro, la campaña es interesante porque Bolsonaro no tiene partido político, ¿no? Y entonces él armó una especie de alianzas con estos políticos locales, ¿no? Y fue a donde tenía que ir a buscar los votos, ¿no? Una especie
de muestreo quirúrgico, los buscó en Minas Gerais, algunos los buscó en San Pablo con políticos no de su partido, ¿no? Sino hizo alianzas en los distritos importantes con otros políticos. Y una vez que es elegido presidente, arma un gabinete muy curioso también para la historia brasilera, ¿no? Con predominio militar, ¿no? De los 22 ministros, 8, 9 son militares. Lanza dos medidas este año, dos medidas importantes. Una es una especie de plan económico en función de una reforma de jubilaciones, y el otro un paquete anticorrupción de su otro ministro estrella, que es Sergio Moro, que es el mismo que encarceló a Lula, claro. Y es el mismo que lleva adelante esta investigación, ¿no? de escándalos de Petrobras, ¿no? Bueno, esos dos paquetes hoy están paralizados en el Congreso porque esa clase política, que es peor, ¿no? El perfil de los diputados y senadores de la elección de este mandato, digamos, de 4 años, es peor que el anterior, así que con eso... ¿Se renuevan? ¿Cómo? Cada 4 años. ¿Toda la Cámara se renueva? Sí. ¿Al mismo tiempo que se elige presidente? La Cámara sí, el Senado tiene cierto... Otro ritmo. Sí, pero cada mes que se elige presidente, se elige la Cámara. Por eso también los presidentes tienen que estar mirando a ver, bueno, qué va a pasar en la Cámara para después armar su... ¿no? Bueno, esta Cámara es peor que la anterior, así que es de esperarse cualquier cosa también, ¿no? Está bien, peor en que tienen menos compromiso ideológico, más intereses locales, más negociado. Más negociado, más bancada de la mano dura, más bancada de los intereses agropecuarios, más bancada evangélica. Es decir, si uno mira los perfiles, ¿no? Son peores, que más conservador también, no puedo decir, que el mandato anterior. Así que es esperable cualquier cosa, ¿no? Por eso no es tampoco tan lunático pensar en un juicio político a Bolsonaro o en alguna otra forma de resolución de esto, ¿no? Claro, o sea, él tiene problemas en la relación con el Parlamento, pero además tiene problemas al interior del, por eso yo decía lo del del semipresidencialismo, ¿no? Es decir, hay un presidente que no tiene el poder de presidente. Ya no por el problema con el Parlamento, que también lo tiene, pero en el propio ministerio, ¿no? Es como que empieza a haber como una separación entre los militares, curioso, y el propio clan Bolsonaro, ¿no? Que es Bolsonaro y los 3 hijos que están ahí. Digo esto porque Bolsonaro no es general, ¿no? Entonces ahí se abrió como una brecha entre el vicepresidente de Bolsonaro, que es el general Mourão, y otros generales que están asumiendo como ministros, ¿no? Asumieron como ministros. Hay como una diferencia, digamos, de visión, más lo que indique el superministro económico, Paulo Guedes, y más el superministro de Justicia. Entonces, Bolsonaro, y esto en estos meses de mandato, han presionado sobre su figura, ¿no? Por eso uno puede decir que es un semipresidencialismo muy condicionado en el marco del Poder Ejecutivo, ¿no? Después tiene problemas con el Poder Legislativo y con la Corte Suprema, que también ha tenido varios cruces con los Bolsonaro, ¿no? Claro, que ahora salieron fallos judiciales a favor de Lula, digamos, que es otro factor que vos mencionás que reaparece con fuerza. Sí, bueno, nunca se fue, pero digamos, tomando nueva fuerza. Claro. Lo que pasa es que el proceso judicial son varios, son 7, ¿no? Que están contra Lula. En 2 ya Lula tiene una condena, ¿no? En 1 tiene una condena incluso del órgano revisor, ¿no? Es en la segunda instancia y por eso está preso. Y en otro todavía es de primera instancia. Lo que la Corte Suprema la Corte Suprema de Justicia, no la Corte Suprema Constitucional, hay 2 Cortes Supremas en Brasil. La Corte Suprema de Justicia, la que revisa el procedimiento en sí, dijo que la condena debía volverse atrás, con cuanto a los años, ¿no? Como habilitando que realmente había sido un exceso. Eso es tomado como un indicio también de la fragilidad con la que fue condenado Lula, ¿no? Que es una fragilidad
admitida, ya empieza a ser admitida, ¿no? Ya lo empiezan a admitir algunos, ¿no? Tribunales revisores, pero admitida por todos los juristas internacionales y cualquier revisor, incluso por Naciones Unidas, por la OEA, la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Bueno, y para terminar, una última pregunta, Amílcar, ¿cómo pensás vos que sigue? ¿Qué expectativas tenés? No adivinar el futuro, pero... No, claro. Esas fuerzas, digamos, políticas, ¿cómo se van a relacionar? No, y bueno, Lula, por suerte, ahora le permitieron poder volver a dar entrevistas, a tener cierto, ¿no? Vínculo con los medios, ¿no? Esto también era muy curioso. Eduardo Cunha, que ya estaba en Cana, podía hablar y aparecer en los medios, cualquier cosa, ¿no? Él y otros más, claro. Y a Lula no, le habían impedido ese derecho. No sé si será Lula quien despierte un poco. Esta semana, justo en estas semanas, hubo una especie de movilizaciones fuertes contra unas medidas de Bolsonaro de cortar gastos en educación. Las universidades brasileñas salieron a la calle. Y hay un clima de mucho descontento con el gobierno, porque la situación económica es mala, ¿no? No ha mejorado nada, un crecimiento muy mínimo, que para un país como Brasil es casi nada. Y bueno, una especie de, pasado ese gran balde de agua fría que significó la victoria de Bolsonaro, las fuerzas políticas progresistas empiezan como a reacomodarse, y esta presencia ahora posibilitada de Lula permite dar un poco más de aire a las respuestas que necesariamente tienen que llegar, sobre todo por lo incomprensible de un personaje como este gobernando un país tan importante, tan rico, con tantas tradiciones, y este hombre diciendo cualquier barbaridad, incluso en el plano regional, ¿no? Las relaciones con los otros países de América del Sur, ¿no? Digo, Brasil se fue de UNASUR, no quiere saber nada con la integración latinoamericana, alejándose, ¿no? Las únicas relaciones que ha planteado Bolsonaro hasta ahora son con Trump y con Israel, ¿no? Todo un síntoma de lo que es. Sí, un síntoma y unos aliados, digamos, totalmente opuestos a los que planteaban los gobiernos de Lula y de Dilma. Uh-huh. Bueno, Milka, muchas gracias por haber venido acá a la radio, Radio Caput, y te agradecemos, ¿no? Toda la información y el análisis. Como oyente de la radio, agradecido. Bueno, dale, nos vemos la próxima. Chao.